No soy escritor. Nunca lo pretendí. Soy alguien que escucha. Durante 5 años recorrí la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, desde Tijuana hasta Matamoros, buscando relatos de migrantes, conductores, guardias, trabajadores nocturnos, médicos de campo, personas que cruzaron esa tierra, o que estuvieron ahí cuando otros lo hacían. Lo que encontré no era lo que buscaba. Existe un tramo específico. No voy a nombrarlo. Creo que quien necesita saber cuál es, ya lo sabe. Esa franja donde el desierto se abre en silencio total, donde la noche llega antes que en cualquier otro punto del mapa, donde los operadores de radar reportan en voz baja que los equipos detectan a veces figuras que no aparecen en las cámaras térmicas, donde la arena guarda demasiado tiempo la forma de lo que ha pisado sobre ella. Recopilé estos testimonios durante años. Los transcribo tal como me fueron dados, sin añadir, sin quitar, sin suavizar. Si usted ha cruzado ese lugar, y si algo de lo que va a leer le suena demasiado familiar, si reconoce algún detalle con una precisión que no puede explicarse por la coincidencia, le pido que no lo descarte. Lo que esa tierra hace, según todos los que han estado en ella, es recordar. Y lo que recuerda, no lo suelta. Los recogí en el punto acordado. Eran 4, el padre, la madre, 2 niñas. La mayor tendría 10 años, la menor quizás 6. Entre los 2 adultos cargaban una sola mochila grande, y nada más. Eso me sorprendió. La gente normalmente lleva demasiado y lo aprende muy tarde, cuando el peso ya les ha comido los hombros. Esta familia ya lo sabía antes de salir. El padre se sentó adelante conmigo. La madre y las niñas atrás. Durante las 2 primeras horas no abrieron la boca. Tampoco yo. El silencio de esa gente no es el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el silencio del miedo que ha madurado tanto que ya no necesita moverse para hacerse sentir. El problema empezó cuando salimos de la carretera pavimentada y tomamos el camino de tierra que yo conozco de memoria. Fue ahí cuando noté algo con el espejo retrovisor, 4 personas en sus asientos, quietas, las niñas dormidas contra la madre. Todo normal por ese lado. Pero el espejo lateral izquierdo, el que apunta hacia afuera, hacia el desierto abierto, mostraba algo diferente. Mostraba 5 siluetas caminando junto al vehículo. Frené despacio. Miré hacia la ventana izquierda, el desierto, la oscuridad, nada. 4 personas adentro, inmóviles. Miré de nuevo el espejo lateral. 5 sombras sobre la tierra seca, moviéndose exactamente al ritmo del coche, como si lo escoltara. Volví a arrancar. Durante el resto del trayecto tuve cuidado de no volver a mirar ese espejo. Llegamos al punto de destino sin contratiempos. Cuando el padre bajó, me dio la mano y me dijo algo. Lo dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, con la mirada fija en el suelo. Me dijo, ya éramos 5 desde antes de cruzar. Sonrió, como si fuera una cosa que cualquiera debería entender, como si yo ya supiera de qué hablaba. Conduje solo de regreso. El espejo lateral lo cubrí con cinta negra esa misma noche, en cuanto llegué a casa. Todavía sigue cubierto. 2 años después, y no tengo intención de descubrirlo, 4 años en ese turno. El turno de madrugada tiene su propia lógica, su propio ritmo, todo el mundo duerme, los fluorescentes zumban, el tiempo pasa de manera distinta. Uno aprende a caminar sin hacer ruido, a hablar en susurros aunque no haya ninguna razón oficial para hacerlo. El silencio del edificio de noche es un silencio activo. Está lleno de respiraciones que no ves. El protocolo de las 3 incluye una ronda de verificación, recorrer los bloques, confirmar presencias, registrar cualquier incidencia. El número siempre cuadraba. Siempre exacto. Lo había hecho cientos de veces. Una noche, no recuerdo la fecha exacta, sé que era invierno porque el pasillo olía a calefacción encendida y a algo más que no lograba identificar. Vi que en la última cama del bloque B había alguien sentado. No dormía. Espalda recta. Las manos sobre los muslos. Mirando la pared de frente. Me acerqué. Hombre. 40 años. Quizás 45. Ropa de cruce. Polvo en los zapatos. Arena en los pliegues del pantalón. Ese tipo de suciedad específica que produce el desierto de noche. Le hablé despacio. Le pregunté si se sentía bien. No respondió. No se movió. Podía escuchar a los demás respirando dormidos alrededor de nosotros, el zumbido del tubo fluorescente. Él no producía ningún sonido, ni siquiera el sonido de la respiración. Fui a mi estación a buscar la lista de ingresados. Tardé menos de 2 minutos. Cuando volví, la cama estaba vacía.
perfectamente tendida, como si llevara así toda la noche. Lo que no pude quitarme de encima durante el resto del turno fue el olor. Tierra mojada, arena caliente, el olor específico del desierto, en un pasillo climatizado sin ventanas abiertas. 2 semanas después, una de las detenidas del mismo bloque me detuvo en el corredor. Me tomó del brazo con más fuerza de la que esperaba. Me miró directo los ojos y me dijo, sin preámbulo, sin contexto, como si continuara una conversación que yo no recordaba haber empezado. Ya éramos 5 desde antes de cruzar. No sé de dónde vino esa frase. Nunca la había escuchado en ese lugar. Pedí el cambio de turno. Me lo negaron 2 veces por falta de personal. Renuncié al tercer mes. Perdí beneficios acumulados. No me arrepiento. 22 años revisando monitores de cámara en carreteras federales. No es un trabajo que la gente imagine glamoroso, y tienen razón, es 8 horas mirando asfalto vacío, contando los segundos entre incidentes. Lo cual significa que cuando algo raro aparece, lo notas. Lo notas de inmediato, aunque tardas en admitir lo que estás viendo. La cámara del kilómetro 47 tenía un problema de compresión crónico que habíamos reportado varias veces sin resultado. El audio llegaba siempre con un segundo de desfase. Nada grave. Lo suficiente para que todo pareciera ligeramente fuera de sincronía, como una película mal doblada. Una noche de martes, sin motivo técnico aparente, esa cámara empezó a repetir el mismo segmento en bucle. Una camioneta blanca, sin placas legibles, pasando lentamente por el encuadre, siempre de norte a sur, siempre a las 3:17 de la madrugada. Lo mismo una y otra vez. El audio era inquietante, pero lo que me hizo cubrir el monitor con una hoja de papel fue el video. En el segundo 14 de cada ciclo, mientras el motor sonaba detenido, en el arcén derecho de la carretera aparecía una figura de pie. Proporciones adultas. Alta. No caminaba. No se movía. Estaba ahí, de pie en la oscuridad del arcén, y miraba en dirección a la cámara. Intenté ampliar la imagen. Donde debería haber estado la cara, el sistema producía únicamente ruido blanco. Solo esa región. El resto de la imagen era perfectamente nítida. El video fue archivado como anomalía de compresión. Guardé una copia en un disco externo. Ese disco dejó de funcionar 2 días después. El técnico que lo revisó me dijo que estaba completamente vacío. Nuevo. Como si nunca hubiera almacenado absolutamente nada. Valeria tenía 7 años cuando llegó a mi consulta. Había cruzado con su madre y su tío desde Michoacán. Se extraviaron durante 2 días en el desierto antes de que un grupo humanitario los encontrara. Llegaron los 3. Valeria llegó sin hablar. El mutismo selectivo postraumático es una respuesta completamente comprensible en niños que han vivido lo que vivió ella. No presioné. Lo que sí hice fue darle papel y lápices, porque los niños que no hablan con palabras a menudo hablan con imágenes, y esas imágenes dicen cosas que la terapia convencional tardaría meses en alcanzar. La primera semana dibujó desierto, estrellas, figuras pequeñas corriendo. Normal. Procesamiento visual estándar. La segunda semana empezó a aparecer algo diferente. En cada dibujo nuevo, en una esquina, siempre la misma esquina, abajo a la derecha, había una figura alta. Mucho más alta que las demás. Valeria la dibujaba siempre de espaldas, o de perfil cerrado, nunca de frente. Mientras los otros personajes corrían o dormían o comían, esa figura estaba quieta. Solo estaba, presente sin hacer nada. Un martes por la tarde le señalé la figura y le pregunté quién era. Valeria no levantó la vista del papel. Me dijo con la misma voz con la que hablaría del clima, es la que camina detrás. Le pregunté si la figura les había hecho algo durante el cruce. Negó con la cabeza. Le pregunté si todavía la veía. Esta vez sí levantó la vista. Me miró con una seriedad que no corresponde a 7 años. Y señaló con el lápiz el rincón de la habitación detrás de mí. No me giré. No sé si fue instinto profesional o cobardía. Bajé la vista a mi libreta y escribí algo para tener donde poner los ojos. Cuando volví a mirar a Valeria, ella había retomado su dibujo. La figura en la esquina. De espaldas. Esa tarde, al revisar mis notas, encontré una frase escrita con mi letra que no recuerdo haber pensado. Ya éramos 5 desde antes de cruzar. Valeria fue transferida a Phoenix 6 semanas después. Nunca volví a saber de ella. A veces, en sesiones con otros pacientes, cuando el silencio de la habitación se vuelve demasiado quieto, siento el impulso de no girarme hacia el rincón. No lo hago.
Eso también es una forma de respuesta. 22 años en ese trabajo. 2 colapsos cardíacos, un divorcio, violencia que no voy a describir aquí porque no es el punto. El punto es que no soy un hombre que se asusta fácilmente ni que deja las cosas sin terminar. Lo que pasó esa noche no tiene categoría en ninguno de mis marcos de referencia. Y he intentado encontrarle categoría durante 2 años. Era el cumpleaños de mi hija mayor y yo estaba de turno. Eso lo recuerdo porque me pesó toda la noche. A las 2:40 de la madrugada hice la ronda del perímetro exterior, sector norte. Lo había hecho miles de veces. Arena, silencio, la valla, el frío específico del desierto a esa hora. En el punto donde la valla tiene un tramo dañado, que siempre estamos por reparar y nunca reparamos, vi a alguien parado. Del lado americano. Adentro del perímetro. Encendí la linterna. Hombre. Ropa oscura. No respondió cuando lo llamé. Me acerqué con la mano en el equipo, como el protocolo indica. A 4 metros me detuve. Estaba mirando hacia el sur. Hacia México. La espalda hacia mí, perfectamente quieto. Con mi linterna apuntándole al cuerpo, no proyectaba sombra. La arena alrededor de él iluminada y definida. Él, sin dejar nada detrás de sí, como si su cuerpo no interrumpiera la luz. Me congelé. No fue miedo convencional. Fue otra cosa. Fue el cuerpo tomando una decisión que la mente todavía no había procesado. No te acerques más. Parpadeé. Ya no había nadie. Revisé el sector completo. No encontré huellas. No había señal de que alguien hubiera caminado por esa tierra en horas. Al día siguiente presenté mi renuncia. Perdí lo que quedaba de mi pensión. Mi jefe me preguntó qué había pasado. Le dije que razones personales. Era la única respuesta que no iba a necesitar explicación. Lo que no le dije, cuando llegué al estacionamiento esa madrugada, había algo escrito en el polvo de mi parabrisas. Una sola palabra, trazada desde adentro del vidrio, con algo demasiado recto para ser un dedo. Borré la palabra antes de terminar de leerla. Vi las 3 primeras letras. C-I-N. No quise ver el resto. El túnel no debería existir. Eso fue lo primero que determinó mi equipo cuando lo encontramos durante las excavaciones del sistema de drenaje en el sector 9. No aparecía en ningún plano. Revisamos registros desde 1947. No tenía cables, no tenía tuberías, no tenía función identificable. Medía exactamente 1.80 metros de altura. Lo suficiente para que un adulto de estatura media caminara sin agacharse. Las paredes, de tierra compacta, reforzadas con algo que el analista de materiales describió simplemente como orgánico endurecido. Cuando le pedí que especificara, me dijo que el sistema no reconocía la composición. Mandamos a Héctor, nuestro técnico más joven, 26 años, a explorar los primeros 40 metros con linterna y cámara de casco. Entró, caminó. La señal de radio era perfecta. Todo normal. A los 40 metros se detuvo. Le preguntamos qué pasaba. Nos dijo que solo estaba escuchando algo. ¿Qué escuchas? Tardó 5, 6 segundos en responder. Pasos. Muchos. Como si hubiera gente caminando, pero el sonido viene de abajo del piso. Le pedimos que retrocediera. Lo hizo sin problema. Cuando salió estaba pálido pero tranquilo. Nos dijo que los pasos habían parado en el momento exacto en que él empezó a caminar de regreso. No antes. En ese momento exacto. Revisé el video de casco esa noche. En el punto donde se había detenido, en la pared izquierda, había marcas que en el video en tiempo real no habíamos visto. Líneas verticales, agrupadas en conjuntos de 5, como el conteo que hacen los presos en las películas. Cientos de grupos. Demasiado ordenados para ser accidentales. Demasiados para ser recientes. Sellamos el túnel esa misma noche. El informe oficial dice, estructura no identificada, origen desconocido. Nadie solicitó investigación adicional. Nadie quiso saber más. Héctor renunció 2 semanas después. Cuando le pregunté por qué, me miró un momento antes de responder, como si estuviera calculando cuánto podía decir. Me dijo, todas las noches escucho pasos debajo de mi cama. Siempre el mismo número. Llego al 5 y para. No supe qué responder. Le deseé suerte. Nunca volví a saber de él. Mi trabajo esa noche era simple, llevar café y sándwiches a la sala de espera del centro de procesamiento. 12 personas. Adultos en su mayoría, un adolescente.
Ese silencio específico del agotamiento extremo, el que uno aprende a reconocer después de cierto tiempo haciendo este trabajo. En la última silla de la fila del fondo había una mujer. Mediana edad. Ropa oscura. No levantó la vista cuando pasé frente a ella. No aceptó el café. No tomó el sándwich. No insistí. Hay personas que necesitan que las dejen en paz, y reconocer cuando es así es parte del trabajo. Al terminar la ronda, la coordinadora me preguntó por qué había entregado 12 raciones si en la sala había 11 personas. Le dije que había contado 12. Me llevó de regreso y las contamos juntos. 11 personas. Le describí a la mujer del fondo. Me acompañó hasta esa silla y me señaló el suelo frente a ella. El linóleo estaba polvoriento, como todo el espacio, pero enfrente de esa silla específica no había polvo. El polvo había caído alrededor de ese punto, como agua alrededor de una piedra, como si algo hubiera ocupado ese espacio sin tocarlo realmente. En el pasillo, uno de los hombres que se había tomado el café me siguió y me habló muy bajo. Me dijo que la mujer había venido con ellos desde el principio, que cruzaron juntos. Le pregunté su nombre. El hombre bajó la vista al suelo. Me dijo que nadie sabía su nombre, que nunca había hablado, que simplemente siempre había estado ahí, caminando detrás del grupo, sin adelantarse ni retrasarse, sin comer, sin dormir que ellos recordaran. Y antes del cruce, le pregunté, ¿cómo se unió al grupo? El hombre me miró un momento. Me dijo que no lo recordaba, que de repente simplemente estaba con ellos, como si siempre hubiera formado parte del grupo, como si cuestionarlo nunca hubiera tenido sentido hacerlo. Tomé la fotografía a las 5:43 de la mañana. Luz dorada baja, ese tono que el desierto produce en los primeros 10 minutos después de que el sol roza el horizonte y antes de que suba lo suficiente para destruir la atmósfera. Llevaba 3 semanas documentando los asentamientos informales de ese sector. Conocía a esa gente. Llevaba días con ellos. La foto era de 6 personas descansando junto a sus mochilas, 4 adultos y 2 menores. Los conocía a todos. Sus siluetas, sus posturas, la manera particular en que cada uno cargaba el cuerpo después de días de caminata. Un fotoperiodista aprende eso. Lo memoriza sin querer. Edité las imágenes de esa jornada esa tarde. Cuando llegué a esa foto específica, me detuve. En el fondo, entre 2 cactus, había una figura de pie que no pertenecía al grupo. No era ninguna de las 6 personas que yo conocía. No podría haber llegado ahí sin que yo lo viera. El encuadre cubría todo el espacio visible. La figura simplemente estaba en el fondo, de pie, mirando directamente al objetivo. No hacia el grupo, hacia donde yo había estado parado cuando disparé la cámara. Intenté ampliar la imagen. El software se bloqueó al 70% del zoom máximo. El programa se cerró. Perdí las ediciones de esa tarde. Cuando reabrí el archivo original, la figura seguía ahí. Esta vez no intenté ampliar. El desierto a esa hora produce sombras largas y anaranjadas. Cada persona, cada cactus, cada piedra proyectaba la suya hacia el oeste. La figura del fondo no proyectaba nada. En el suelo bajo ella, solo arena lisa. Borré la fotografía. Terminé el reportaje. No publiqué nada de esas 3 semanas de trabajo. Lo que no puedo borrar es la certeza de que en el momento en que disparé la cámara, yo creí estar solo en ese encuadre excepto por el grupo. La figura no estaba ahí cuando apreté el obturador. Estoy completamente seguro de eso. Y sin embargo, estaba en la foto. 31 años en ese edificio. Conozco cada rincón, cada grieta en el suelo, cada mancha en las paredes que no sale sin importar cuántas veces la frotes. Cuando uno limpia el mismo lugar durante décadas, el lugar se convierte en algo tuyo. O tú te conviertes en algo del lugar. Nunca estuve seguro de cuál de los dos. El sector C es el área de espera para familias. Sillas de plástico naranja, mesas bajas, una televisión que se traba. Lo limpio de noche, cuando está vacío, cuando el eco de los pasos propios suena más de lo que debería en un espacio tan lleno de objetos. Empecé a notarlo en octubre. Mientras trapeaba, una sensación de presencia detrás de mí. Ese tipo de certeza que uno tiene antes de girar la cabeza. Me giraba y no había nadie. Volvía a pasar el trapero y el suelo estaba sucio de nuevo. Arena, no polvo. Arena fina de desierto, en un edificio con suelo de linóleo y ventanas selladas. La noche del incidente fue en febrero. Fui al cuarto de limpieza, que está adentro del sector C, a buscar un producto.
Abrí la puerta. Dentro, de espaldas a mí, entre los estantes, había alguien de pie. Demasiado alto. Tenía que inclinar levemente la cabeza para no tocar el techo. No reaccionó cuando abrí la puerta. La cabeza ladeada hacia un lado, como alguien que escucha algo muy quieto que viene de muy lejos. Cerré la puerta. Caminé hacia la salida sin correr. Porque si corres, algo cambia. Algo en el aire alrededor de ti cambia cuando corres, y yo no quería cambiar nada. El guardia de turno fue a revisar. Me dijo que el cuarto estaba cerrado desde adentro. Imposible, esa cerradura solo tiene llave por fuera. No insistí. Esa noche escribí mi carta de renuncia en el auto antes de salir del estacionamiento. Mi esposa dice que desde esa noche hablo dormido, que repito números en voz baja, que cuento despacio, del 1 al 5, y luego silencio, del 1 al 5, y luego silencio, todas las noches, sin excepción. Ella me lo dice a la mañana y yo no recuerdo nada. Tengo la anotación en el bloc de notas que guardo en el buró. Número desconocido, 3:17 de la mañana, 3 de marzo. Lo anoté en el momento porque me despertó y tengo el hábito de registrar todo lo que me parece importante. Mi operadora dice que según su sistema, mi teléfono no recibió ninguna llamada esa noche. No hay discrepancia entre mis recuerdos. La llamada existió. El papel existe. La letra es la mía. Cuando contesté no había voz. Había sonido, pero no era voz. Era el ruido del viento cruzando arena. Un sonido que reconocí de inmediato porque llevo años visitando ese sector. Ese silbido específico. Ese peso del silencio debajo del viento. Ese silencio que el viento lleva dentro de sí mismo en el desierto. Esperé. 40 segundos. Miré el temporizador de la llamada. En el segundo 41, el viento paró. Hubo respiración. Cercana. Como si quien llamaba hubiera acercado el teléfono a su cara justo en ese momento. No hablé. No colgué. Escuché 30 segundos más. La llamada terminó sola. Esa semana llevaba el expediente de una familia de 4 personas. 4 nombres, 4 fichas, 4 historias que conocía en detalle. El día de la audiencia, la fiscal preguntó por qué el expediente incluía 5 fichas de identificación. Puse las fichas sobre la mesa. Las conté. 5. La quinta ficha tenía todos los campos vacíos excepto uno. La fotografía era una imagen borrosa, tomada a contraluz. Solo una silueta de pie, de espaldas, sin sombra proyectada en el suelo debajo de ella. Esa ficha desapareció de los registros digitales esa misma tarde, sin rastro de modificación en los metadatos del sistema, como si nunca hubiera existido, excepto en la memoria de todos los que la habíamos tocado físicamente sobre esa mesa. Seguí adelante con el caso. Gané. Los 4 llegaron a sus familiares. 4 personas. Pero durante meses, cada vez que abría el expediente, contaba. Y siempre llegaba al mismo número antes de recordarme que debía parar 8 años en trabajo de campo fronterizo. He atendido a más de 2000 personas en condiciones que los manuales de medicina de emergencia no contemplan. He perdido pacientes esperando helicópteros que llegaron tarde. Tengo el estómago formado para casi todo. Lo que me pasó el verano pasado no tiene categoría en ninguna literatura médica que yo conozca. Recibimos el aviso de un grupo de 6 en el sector 12. Los encontramos al anochecer. 5 adultos y una adolescente. Los llevamos al campamento provisional para evaluación inicial. Mientras hacía las valoraciones, uno de los hombres, el de mayor edad, quizás 50 años, me tomó del brazo y me habló muy bajo, con la urgencia contenida de quien lleva tiempo guardando algo. Me dijo que uno de los del grupo no era del grupo. Me explicó, salieron de Oaxaca siendo 4. En el camino la adolescente se les unió, decía venir de Guerrero. Y justo antes de cruzar la valla, alguien más apareció, que nadie supo de dónde, que comenzó a caminar con ellos y nadie protestó, que ninguno podía recordar exactamente en qué momento había aparecido esa persona. Le pregunté cuál de los 6 era quien no reconocían. Me señaló hacia el grupo. Conté a las personas en el campamento. 5. El hombre que me hablaba era uno de los 5. ¿Y el sexto? Le pregunté. Frunció el ceño. Me miró como si la pregunta fuera extraña. ¿Cuál sexto? Siempre fuimos 5. No insistí. Terminé las evaluaciones. Esa noche, al ordenar mi equipo, encontré un guante de látex usado que no recordaba haber utilizado. Adentro, arena. Arena de desierto.
en un área de trabajo completamente pavimentada. No anoté nada de esto en el informe, no porque dudara de lo que recordaba, sino porque no hay categoría en el informe para anotar que algo estaba presente y luego no, sin que nadie pueda decir con certeza cuándo dejó de estar. No pongo mi nombre porque tengo familia aquí y no quiero problemas. Solo necesito que alguien más sepa esto. Yo crucé en 2019. Éramos 4, yo, mi primo Aurelio, una mujer llamada Socorro, y un muchacho joven del que nunca supe el apellido. Llegamos los 4. Encontramos trabajo. La vida siguió. Hace 2 años me encontré a Socorro en un mercado en Tucson. Nos alegramos. Tomamos un café. Hablamos del cruce, de cómo habían cambiado las cosas, de nuestras vidas aquí. Y cuando mencioné al muchacho joven que había cruzado con nosotros, Socorro se quedó callada. Me dijo que con nosotros no había ningún muchacho joven, que éramos 3, que siempre fuimos 3. Le dije que no. Lo recordaba perfectamente. Caminaba el último, siempre el último. No hablaba. Comía poco. Dormía lejos de los demás. Tenía ropa oscura y caminaba sin hacer ruido, aunque el suelo fuera de piedra suelta. Socorro se puso pálida. Me preguntó cómo era exactamente. Se lo describí. Se puso a llorar ahí mismo, en el café, sin importarle la gente alrededor. Me dijo que eso no era ningún muchacho, que era lo mismo que ella veía a veces, de noche, parado al fondo del pasillo de su casa, quieto, de espaldas, que se lo había dicho a su esposo y él pensó que estaba perdiendo la razón, que había dejado de mencionarlo. Mi primo Aurelio murió en 2021. Accidente de tráfico. En el velorio, su esposa me tomó aparte y me dijo que la última semana Aurelio no había dormido bien, que hablaba de escuchar una voz que lo contaba, como si fuera un número en una lista, que la voz siempre llegaba al mismo número y luego paraba. Siempre llegaba al 5. No sé qué es lo que cruzó con nosotros. Solo sé que cruzó. Y que, según lo que me dijo Socorro, todavía no se ha ido. No firmo esto. Perdóneme. Llegué a este punto 3 veces antes de poder escribirlo. Las 2 veces anteriores abrí el documento, llegué hasta aquí, y lo cerré sin saber bien por qué. No fue una decisión deliberada. Fue el mismo impulso que te hace retirar la mano de una superficie antes de saber que está caliente. Precaución del cuerpo. Inteligencia más antigua que el pensamiento. 5 años recopilando estos relatos. Los primeros 4 los consideré lo que convenía considerarlos, anécdotas. La manera en que el trauma toma forma narrativa, la necesidad humana de darle sentido a lo que no lo tiene. Era mi postura cómoda y la mantuve más tiempo del que debería. Luego empecé a ver los patrones. Y una vez que empiezas a verlos, no puedes dejar de verlos. El número 5. La figura de espaldas. La ausencia de sombra. La frase, ya éramos 5 desde antes de cruzar. Pronunciada por personas que no se conocen entre sí, que cruzaron en años distintos, que viven en estados distintos. Pronunciada siempre con calma, sin miedo visible. Como si fuera información que siempre estuvo ahí y solo en ese momento encontrara las palabras correctas para salir. Hay algo en esa franja de tierra. No voy a llamarlo de ninguna manera porque darle nombre es darle un borde, y lo que sea, no tiene borde. No sé si es un lugar, una condición, algo que ocurrió ahí muchas veces y que la tierra guarda. No sé si es una sola cosa o muchas cosas con la misma forma. Lo que sí sé, porque 12 testimonios independientes apuntan todos en la misma dirección, es lo siguiente. Aparece con grupos de personas en movimiento, personas que cruzan. Se suma al grupo, camina con ellos. No habla, no adelanta ni retrasa el paso, no come, no duerme que nadie recuerde. Solo está ahí, al fondo del grupo, de noche, en el desierto, caminando. Y cuando el grupo llega, cuando el cruce termina, cuando la familia encuentra su habitación provisional, cuando el trauma empieza a enterrarse bajo capas de cotidianidad, eso no se va. Sigue ahí. En los pasillos de noche. En los sueños. En las fotografías. En el recuento que alguien hace dormido, del 1 al 5, y luego silencio. ¿Qué cuenta? Creo que cuenta a los que llegaron. Y cuando llega al número que busca, cuando la lista está completa, algo termina. O algo empieza. Aurelio murió cuando la voz llegó al 5. No sé si el número siempre es el mismo. No sé cuántos integran cada grupo que esta cosa sigue. No sé si usted, quien está leyendo esto ahora mismo en este momento, cruzó alguna vez por ese sector.
No sé si forma parte de un conteo que todavía no puede escuchar. Lo que sí sé, y lo dejo aquí porque no hay otro lugar donde dejarlo, es lo siguiente. Hace 3 noches, mientras organizaba estos archivos en mi apartamento, escuché algo en el pasillo. Pasos. Lentos. Regulares. Como alguien que camina sin ninguna prisa, sin ningún objetivo excepto caminar. Salí a mirar. El pasillo estaba vacío, pero en el polvo que se acumula contra el rodapié había huellas. Huellas de zapatos con arena adentro. Arena de desierto. En mi apartamento en la ciudad, a 700 kilómetros del sector. Las fotografié. Fui a buscar mi teléfono para llamar a alguien, no sé a quién, simplemente a alguien. Cuando volví al pasillo, las huellas seguían ahí, pero ahora eran más. Conté los pares de huellas despacio, con las rodillas en el suelo y el aire frío del pasillo en la nuca. 4 pares que llegaban desde la puerta. Y un quinto par, más grande que los otros, sin el patrón normal de pisada. Como si quien las dejó no apoyara el pie completo. Como si tocara la superficie del mundo con la planta apenas, lo justo para dejar arena. Esa noche no dormí. Al día siguiente las huellas habían desaparecido. En su lugar, en el polvo limpio, escrito con algo demasiado delgado para ser un dedo humano, había una sola palabra. Una sola palabra que no voy a escribir aquí, que no puedo escribir aquí, pero que empieza, como todo en estos archivos, como todo en esa tierra, con el número 5. Si usted reconoce algo de lo que ha leído, si alguna imagen, algún detalle, alguna frase le resulta familiar de una manera que no puede atribuir a la coincidencia, le pido que no lo descarte. Estas personas existen. Dieron sus testimonios voluntariamente, muchos de ellos con miedo, ninguno de ellos con nada que ganar. El lugar al que hacen referencia existe. Y lo que ocurre ahí ocurre esta noche también. Mientras usted lee esto, mientras hay gente cruzando ese desierto en este momento, como hay gente cruzándolo cada noche, contando sus pasos, contando los suyos, sin saber si el número que llegan a contar es el mismo número que salió. Si usted cruzó ese sector alguna vez, si algo de lo descrito le ha ocurrido o le sigue ocurriendo, puede encontrar la dirección de contacto al final de este documento. Solo le pido una cosa, si escribe, dígame cuántos eran cuando cruzaron. ¿Cuántos llegaron al otro lado? El número exacto. Necesito saber si siempre es 5. O si esta vez es más.